En este video vamos a demostrar el teorema de Cantor. Este teorema establece que, dado un conjunto X que es no vacío, se va a cumplir que el cardinal del conjunto X es menor estricto que el cardinal de su conjunto de partes. Primero vamos a probar que se cumple que el cardinal de X es menor o igual que el cardinal del conjunto de partes. Para probar eso, basta con encontrar una función inyectiva definida de X en su conjunto de partes. Es decir, podemos establecer una función g definida de X en su conjunto de partes, tal que g de X es igual al conjunto unitario X. ¿Cómo asigna imágenes esta función g? A cada elemento X del dominio le hace corresponder como imagen el conjunto unitario formado por sí mismo. Es fácil probar que esta función es inyectiva porque para dos elementos cualesquiera del dominio que sean distintos, llamémosle X y X', la imagen de X va a ser el conjunto unitario X. La imagen de X' va a ser el conjunto unitario X'. Entonces, como X y X' son distintos, esos dos conjuntos unitarios son distintos y por ende la imagen de X y la imagen de X' también son distintas. Entonces se cumple la definición de inyectividad, por lo tanto G es inyectiva. Entonces, si encontramos una función inyectiva, podemos afirmar que el cardinal de X es menor o igual que el cardinal de su conjunto de partes. Entonces, acá puede pasar que el cardinal de X sea menor que el cardinal de su conjunto de partes o que los dos cardinales sean iguales. Entonces, vamos a suponer que efectivamente esos dos cardinales son iguales. Cuando dos conjuntos tienen el mismo cardinal, existe una función biyectiva definida de uno de esos conjuntos en el otro. Entonces, si se cumple esto, vamos a poder garantizar la existencia de una función f definida de x en el conjunto de partes de x, siendo esa función una función biyectiva. Entonces vamos a considerar ahora un conjunto B que esté formado por los x que pertenecen a x, pero que esos x no tengan como imagen f de x. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que tener en cuenta que f de x son elementos del codominio, dado que son las imágenes de los elementos del dominio. Pero en nuestro caso, el codominio es el conjunto de partes de x. Entonces, f de x es un elemento del conjunto de partes de x. Entonces, f de x está incluido en x, por definición del conjunto de partes. Entonces, lo que se cumple acá es que x no puede pertenecer a ese subconjunto de x que se le asigna como imagen. Entonces, para que quede un poco más clara la definición del conjunto B, podemos establecer un ejemplo, dado que esto es X y esto es el conjunto de partes de X. Entonces, si A es un elemento de X y a A le corresponde vacío, el subconjunto que le corresponde como imagen, A, no es un subconjunto al cual A pertenezca, pues A no pertenece a vacío. Entonces, cumple que está en X y cumple que la imagen que le corresponde, el propio A no pertenece a esa imagen. Entonces, A pertenecería al conjunto B. Después, por ejemplo, si tenemos un elemento B que pertenece a X, pero que su imagen es el subconjunto AB, como B pertenece al subconjunto que le corresponde como imagen, entonces no cumple con esta condición. Por lo tanto, B no pertenece al conjunto B. Entonces, como B está incluido en X, por definición de inclusión, porque para todo elemento que pertenezca X, que pertenezca al conjunto B, X va a pertenecer a X. Entonces, por definición de inclusión, B está incluido en X. Entonces, si B está incluido en X,
B pertenece al conjunto de partes de X, por definición de conjunto de partes. Pero si B pertenece al conjunto de partes, es un elemento del codominio. Y como esta función f era biyectiva, tiene que ser sobreyectiva. Entonces, a todo elemento del codominio le tiene que corresponder una preimagen en el dominio. Entonces, si B es un elemento del codominio, tiene que existir un elemento en el dominio, un U sub 0 perteneciente a X, tal que la imagen de ese elemento, f de U sub 0, sea el conjunto B, usando la definición del conjunto B que veníamos trabajando. Entonces, si U sub 0 pertenece a B, sabemos que U sub 0 pertenece a X. Puede pertenecer a B o no. Si U sub 0 pertenece a B, entonces cumple con la definición del conjunto. U sub 0 no puede pertenecer al subconjunto que le corresponde como imagen. Y f de U sub 0 es igual a B. Entonces podemos sustituir f de U sub 0 por B. Entonces obtenemos que U sub 0 no pertenece a B y partimos de que sí pertenecía. Entonces eso es un absurdo. La otra posibilidad es que U sub 0 no pertenezca a B. Si no pertenece a B, entonces podemos sustituir B por f de U sub 0, porque son iguales. Y si U sub 0 no pertenece a f de U sub 0, siendo que es un elemento de X, cumple con esta condición y con esta. Cumple con las dos condiciones que se requieren para pertenecer al conjunto B. Entonces, podemos establecer que U sub 0 pertenece a B. Y acá también llegamos a un absurdo, porque partimos de que no pertenecía. Entonces, por ambos caminos llegamos a un absurdo. Y este absurdo es generado por suponer que existía una función biyectiva de X en el conjunto de partes de X. Por lo tanto, no existe ninguna función biyectiva definida en este dominio y en este codominio. Por lo tanto, estos dos cardinales no son iguales, pero sin embargo, esto sí se cumplía, porque encontramos una función inyectiva. Entonces, si no se cumple la igualdad, la otra opción que nos queda es que el cardinal de X sea menor estricto que el cardinal del conjunto de partes de X, que era lo que queríamos probar porque es lo que establece el teorema de Cantor.